Hoy no llegarán al país las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. El gobierno espera la confirmación del embarque previsto para esta semana. Se eleva a 14 la cifra de muertos diarios por coronavirus en Guayaquil. El aumento de enfermos y la crítica situación en hospitales preocupa al COE cantonal. Imparables los contagios de COVID-19. Entre el viernes y el domingo pasado se registraron 4.600 casos positivos. En varios hospitales se adecúan nuevas áreas para atender más pacientes. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, confirma la presencia en la frontera norte de disidentes de la guerrilla de las FARC, agrupados en el llamado Comandos de la Frontera. 16 fallecidos en 2 accidentes de tránsito ocurrido en las provincias de Bolívar y Tungurahua. En uno de los casos, las 12 víctimas eran miembros de una misma familia. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los temas del momento. Las primeras vacunas no llegarán este lunes, pese a que el presidente Lenín Moreno así lo había anunciado y los aeropuertos alistan la logística. ¿Qué tal, Gaby? Hola, María Isabel, amigos, buenas tardes. La secretaria de Comunicación informó este lunes que las inyecciones para empezar la inmunización contra el COVID-19 arribarán al país en el transcurso de esta semana. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito está listo para recibir las primeras 86,000 dosis de vacunas. Sin embargo, estas no llegarán este lunes. La secretaria de Comunicación Caridad Vela aclaró que no se trata de un retraso, sino de un malentendido. No, de ninguna manera es un retraso. Estamos actuando estrictamente dentro del cronograma. Lo que sí hay es un malentendido que probablemente surgió de muchas fuentes oficiales al mencionar la semana, al no hacer el énfasis suficiente cuando se mencionó la fecha 18 de enero y no referirse a la semana del 18 de enero. El presidente Lenín Moreno mencionó esta fecha como día de llegada de la primera entrega de las vacunas. Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. Esas dosis empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea. La secretaria de Comunicación indicó que se espera que el laboratorio Pfizer confirme el momento en que se realice el embarque, pero aseguró será en el transcurso de esta semana. La casa fabricante siempre mencionó la semana del 18 de enero porque se encuentran al momento distribuyendo todos los pedidos que tienen a nivel mundial. De hecho, nos han confirmado que es la semana del 18 de enero, pero no tendremos la última palabra en cuanto a día y hora exacta de llegada mientras el producto no haya sido ya embarcado en el puerto inicial. Hasta este punto en el que hacemos esta entrevista no hemos recibido la confirmación. En esta primera fase, en total serán 43,000 los beneficiados de la vacuna contra el COVID-19, mientras, según han mencionado las autoridades, se espera que 2 millones de vacunas lleguen en marzo. El número de fallecidos diarios a causa de COVID-19 se ha incrementado en Guayaquil. El COE cantonal informó que ahora se reporta 14 muertos por día y que la situación en los hospitales es crítica debido al aumento de contagios. Como reporta César Velastegui, 2 sectores de la ciudad serán intervenidos. Las aglomeraciones en varios sectores de Guayaquil y la indisciplina ciudadana empieza a reflejarse en las cifras de contagios, fallecidos y ocupación en las áreas de cuidados intensivos de los hospitales públicos y privados. La Mesa de Salud del COE cantonal detalló las cifras sobre el comportamiento del virus en la ciudad. Es así que entre el domingo 10 de enero y martes 12 se registró el mayor número de contagios, alcanzando los 200 casos diarios. Incluso el número de fallecidos por día también aumentó. En diciembre del 2020 se registraba en Guayaquil 7 muertos cada 24 horas. Cifra que se duplicó. Ahora por día mueren 14 contagiados, como lo explica el director de salud, Carlos Salvador. Pero en este momento es bastante preocupante y tenemos la resultante de el doble de fallecidos por semana. Muchos de ellos necesitaron ser intervenidos en casas de salud. Sin embargo, la disponibilidad de camas es casi nula.
Por ejemplo, las clínicas privadas están al 100% de su capacidad de pacientes COVID. Las casas de salud del IES tienen una ocupación del 98%, mientras que los hospitales del Ministerio de Salud Pública están con un 90% de su capacidad. La mortalidad de un paciente con COVID que llega a UCI se oscila que está más o menos en el 50%. 50 se salvan, 50 lamentablemente fallecen. Por lo que el COE cantonal explicó que se deberá reforzar los controles en algunos sectores de Guayaquil. La intervención tiene como fin incrementar fumigaciones y, entre otras cosas, evitar el comercio informal. Van a ser Mapasingue y Fertiza. Se van a intensificar las campañas de desinfección, la distribución de ivermectina. Por lo que exhortan a la población a salir en caso de ser necesario, evitar ir a lugares donde haya aglomeraciones y mantener las normas de bioseguridad. A finales de enero se podrá conocer si este brote da inicio a una segunda ola de contagios. La demanda de pacientes con COVID-19 sigue en aumento en el hospital IES Quito Sur. Las autoridades han readecuado algunas áreas para poder atender a más pacientes contagiados. Como nos informa Andrea Báez, hasta hoy solo en este hospital hay 48 personas a la espera de una cama en cuidados intensivos. Son las 5 de la mañana y ya hay pacientes con sintomatología respiratoria que llegan en busca de atención. Lo más probable es que esta persona requiera hospitalización. Sin embargo, existe una alta demanda de pacientes que llegan en la misma situación, pero ya no hay camas. Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital IES Quito Sur, señala que desde este lunes esta casa de salud tuvo que ser readecuada. Es decir, varias áreas que atendían otras patologías ahora serán para pacientes con coronavirus. Ante esta situación, el Hospital Quito Sur comienza a generar una reestructuración de áreas con el objetivo de mantener la atención del paciente. Bueno, estamos analizando como hospital, con cada una de las áreas críticas, la ampliación de una unidad de cuidados intensivos más. Áreas como estas, donde antes se recibía pacientes con prealta, han tenido que ser transformadas en hospitalización. Esto quiere decir un cuidado o vigilancia de los pacientes como tales por médicos especialistas con el objetivo, como digo, de disminuir el ingreso a unidad de cuidados intensivos. El área de cafetería que tenía pacientes que estaban listos para recibir el alta médica, ahora recibe a personas que necesitan ser internados para recibir un tratamiento. La carpa militar, que era un punto muy clásico de prealta, donde el paciente llegaba y al día siguiente salía, ahora ya es parte de una hospitalización de aquellos pacientes leves que llegan por emergencia, tienen un requerimiento de oxígeno o de cierta medicación intravenosa. En este hospital, tanto en el área de terapia intensiva y hospitalización, están al 100% y hay 48 personas esperando por una cama en cuidados críticos. Un trágico accidente acabó con la vida de 12 personas, todos ellos miembros de una misma familia. Las víctimas viajaban en una furgoneta que anoche cayó a un barranco en el sector El Torneado, en la vía Guaranda-Balsapamba, mientras retornaban de un viaje turístico desde el Cantón Baños. Diego Cuenca nos informa que los restos de los fallecidos fueron trasladados a 2 cantones del Guayas para su velorio. La consternación se percibía en la morgue del Cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, porque hasta allí, esa mañana llegaron los cuerpos de la familia Quesada Chica, quienes fallecieron anoche tras sufrir un accidente de tránsito, mientras viajaban en esa furgoneta. Una de las víctimas es un miembro de la Marina en servicio pasivo. Y ya cuando nos dieron la noticia que ahí llegando a Balsapamba se habían salido del carretera, todos fallecieron, ya no queda por ahí nadie. El siniestro ocurrió cuando el vehículo perdió pista, se volcó y rodó por un abismo de aproximadamente 30 metros, hasta caer al siguiente tramo de la carretera. Las víctimas quedaron atrapadas dentro del carro, que quedó destrozado. Se ha extraído ya 11 cadáveres que ha estado transportando el vehículo tipo furgoneta, en la cual dentro de ellos están 2 menores de edad, que también fallecen en ese accidente de tránsito. En total, 12 personas murieron, 7 menores de edad y 5 adultos. Todos pertenecían a una misma familia, oriunda del Cantón Naranjal, en Guayas. Esta fue una de las últimas fotos que se tomaron antes de retornar de un paseo desde el Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua.
El alcalde de Naranjal, Luigi Rivera, acudió al sitio del accidente ocurrido en la vía Guaranda-Balsapamba. Cuenta que las víctimas llegaron hace un mes desde Estados Unidos para pasar sus vacaciones y tenían planeado volver a ese país este martes. Sí, estaba prácticamente Leoncio Quesada, su esposa María José, sus dos niñitas, que la niña salió con signos vitales, recién viene ayudando en el levantamiento de cadáver en el hospital y casa. Viene también los dos hijos mayores, del parte de Hugo Quesada viene la esposa, él, y también viene su única hija. Así que son prácticamente 12 los fallecidos. No ha quedado ningún solo sobreviviente. Ahora los restos de los 12 fallecidos fueron trasladados al Cantón Milagro y Guayaquil para su velación en medio del dolor de sus familiares, quienes le preparan su última despedida. Y en otro fatal accidente de tránsito, 4 jóvenes murieron debido a un grave siniestro registrado en el cantón de Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Ahí, un automóvil en el que se movilizaban 5 personas se chocó contra un bus que se dirigía hacia Quito. Como resultado, 4 de los ocupantes del auto fallecieron, mientras que varios pasajeros del bus quedaron con lesiones leves. Las autoridades investigan las causas de este accidente. Una nueva disidencia de las FARC, denominada Comandos de la Frontera, opera entre Sucumbíos y Putumayo. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, confirmó que se trata de un grupo armado colombiano que se ha infiltrado en Ecuador para actividades ilegales como el narcotráfico. Paul Romero con el informe. En 2020, las Fuerzas Armadas descubrieron 21 campamentos clandestinos en la frontera norte, en la provincia de Sucumbíos. Entre las evidencias de la presencia de grupos armados ilegales, se encontraron armas, municiones, explosivos, uniformes. En la última reunión de mandatarios de Ecuador y Colombia, el presidente Lenín Moreno reveló a su par Iván Duque que hay grupos armados que se están formando en nuestro país con asesoría de guerrilleros colombianos. ¿Quiénes son? ¿En dónde operan? ¿Y qué han hecho las Fuerzas Armadas para neutralizarlos? Fueron las inquietudes al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Lo que podemos certificar con nombre específico es al grupo Comandos de la Frontera, que fueron descubiertos sus campamentos clandestinos temporales en la ribera del río Putumayo, a 35 kilómetros al oriente de Puerto El Carmen, en el lugar conocido como la Triple Frontera, es decir, frontera Colombia-Perú-Ecuador. Y se han destruido laboratorios, una plantación de 1 hectárea, una única plantación, y grupos que están tratando de infiltrarse. La reactivación de células insurgentes colombianas vinculadas al narcotráfico obedece a varios factores, como el fracaso de las negociaciones de paz entre las FARC, el Ejército de Liberación Nacional con el gobierno colombiano. No se trata de un problema específico en el norte del país, sino que la amenaza se extiende en los 730 kilómetros de frontera común con Colombia. Están permanentemente reorganizándose y cambiándose y disputándose territorio. Pero no es en el sentido de la frontera en términos horizontales, sino más bien verticales, de los corredores que existen para pasar o que intentan pasar al Ecuador. Estamos hablando uno de la provincia de Esmeraldas, otro es en el Carche y otro es Sucumbíos. En este conflicto asimétrico no se puede distinguir con precisión si los nuevos grupos armados colombianos persiguen objetivos ideológico-políticos en el Ecuador, señaló Jarrín. Lo que hay que tomar en cuenta es que son 2 amenazas de Colombia que pretenden utilizar el territorio ecuatoriano como refugio para los grupos ilegales armados, y del narcotráfico para contaminar y servirse geográficamente del país y poder sacar la droga. El ministro manifestó que las Fuerzas Armadas intensificaron las operaciones en este sector de la frontera. Vamos a la pausa y al regresar, la corrupción y sus propuestas para combatirlo fue uno de los temas que se discutieron en la segunda y última jornada del debate presidencial oficial. Elecciones 2021.
El tema de la corrupción marcó la segunda y última jornada del debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral. Esta vez los candidatos llegaron con el ánimo de confrontar a sus adversarios y cuestionar sus planes de gobierno. Lenín Artieda destaca algunas de las intervenciones de los postulantes. En la segunda jornada hablaron de corrupción y de relaciones internacionales, pero bien podían quedarse hablando del primer tema, esa y todas las noches. El candidato Juan Fernando Velasco le preguntó a un sonriente Andrés Arauz que responda por su gestión cuando fue ministro de Cultura. Tú llegaste al Ministerio de Cultura y Patrimonio al final del periodo del expresidente Correa a firmar un contrato que no quiso firmar tu predecesor porque había una irregularidad con respecto a la asignación. No era por concurso, sino que querían que se entregue directo y había un incremento de $3 millones. Hablo del Festival de Artes Vivas de Loja, que fue firmado de manera bianual. Son $3 millones, Andrés, que según el examen especial de Contraloría no se justifican y tampoco se justifica el hecho de que haya sido entregado directamente. Arauz contestó con un certificado de la Contraloría de la que han denostado en los últimos 4 años. En donde muestra que no he cometido ninguna irregularidad, sin ninguna responsabilidad administrativa, ni civil, ni penal, para que todo el Ecuador la conozca. Si hubiera habido algo irregular, Juan Fernando, ya me hubieran sancionado en el marco de la persecución que vivimos. Para hablar de corrupción hay referentes. El candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, también apuntó contra el gobierno del mentor del aspirante de UNES. Nunca más se repita caso Odebrecht, caso Arroz Verde, caso Refinería del Pacífico, que hasta para colocar la primera piedra trajeron al presidente Chávez y al presidente Correa. 1.500 millones de dólares se hizo humo. Hoy hasta la piedra se la llevaron. Y entonces Arauz comenzaba a perder el control. Si tú tienes alguna preocupación sobre ese contrato, mete la denuncia, pues. Y señor Pérez, por favor, no sea ridículo. ¿Por qué se pone a citar las leyes que usted no maneja? Las finanzas públicas son mi especialidad. 4 títulos de posgrado tengo. Y graduados en las universidades ecuatorianas. No es que desconozco la legislación. Segundo, usted en su programa de gobierno dice que va a recuperar el futuro. ¿Por qué más bien no recupera lo robado? Sobre la corrupción, el candidato Giovanni Andrade también tenía una posición o algo parecido a eso. Vamos a hacer una consulta popular en la cual te vamos a escuchar a ti. Si quieren autonomía, la tendrán. Si no la quieren, no la tendrán, pero podemos ver claro que la autonomía se da por provincias. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver que la minería será el recurso principal para el Estado ecuatoriano. Hubo candidatos que decían que a la corrupción se la combate con el ejemplo. El ejemplo de honradez, transparencia, eficiencia, eficacia. Es el ejemplo de la presidencia de la República. Cuando el presidente de la República decide, aquí nadie roba porque yo no robo, entonces nadie roba. Otros que tienen confianza absoluta en que nadie querrá llevarse ni un centavo si llegan a ser gobierno. ¿Quién va a robarme a mí en mi gobierno sabiendo que iba a permanecer eternamente en la cárcel y su familia quebrada? Pero todos estos irán a las cárceles. Pero los presos en mi gobierno trabajarán en granjas agropecuarias, trabajarán en carreteras, trabajarán en minerías. Desde Suma, Guillermo Celi propone 2 ejes para hacerle frente a la corrupción institucionalizada. Un eje preventivo y un eje combativo. El eje preventivo será fundamental la reforma educativa para fortalecer principios y valores de la nación ecuatoriana. En materia combativa, ecuatorianos, vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. Si no lo hace la Asamblea Nacional, entre otros temas, en 90 días convocaré a una consulta popular con el texto íntegro de la ley para que aprobemos todos los ecuatorianos esa ley que permita recuperar la plata robada, con incautación y remate de bienes de los corruptos. Y también hay un aspirante que propone reformas que permitan implementar figuras que han sido observadas desde el derecho internacional. A través de una consulta popular para crear los jueces sin rostro, jueces que sean electos por profesores universitarios, que sean sorteados por una vez en su vida para elegir esos jueces sin rostro, y jueces que no, al no ser conocidos, pueden juzgar sin ser presionados y sin ser amenazados. Ellos en el primer grupo, esbozando un proyecto para combatir con un mal que al Ecuador le ha costado más que la pandemia.
Y en el segundo grupo, los candidatos también expusieron sus planes para combatir la corrupción y sobre la institucionalidad del Estado en caso de llegar a Carondelet. Enseguida revisemos algunas propuestas. Pero hubo también segunda tanda, y allí otros 8 candidatos contando cuáles son sus planes para combatir a un mal que ha estado desde siempre y que parece no tener cura. Hay quienes tienen propuestas estructurales. El sistema constitucional desampara la posibilidad de que tengamos un sistema sin corrupción y por eso el bachillerato, todo el sistema de educación tiene que reorientarse a sincerar la historia del país y enfocarnos en empoderar a las familias para que puedan guiar en los valores a sus hijos. Otros aspirantes, en cambio, prefieren que el tema se lo maneje con independencia y creen que la solución está en la ayuda externa. En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU y de la OEA, con 2 objetivos: seguir la ruta del dinero y meter preso a los corruptos. Ante la corrupción, cada quien tiene una lectura distinta y por ello proponen abordarlo desde una u otra vertiente. El candidato de Ecuatoriano Unido habló de valores. El problema aquí básicamente de la transparencia y de la corrupción es la falta de ética. Sí, señores, la falta de ética. Aquí podemos tener el mejor plan de desarrollo que si no se le pone eso, la ética, los valores, el Ecuador nunca va a recuperarlo. Pero hubo quien señaló que tiene que reformarse todo, que hay que empezar desde el principio. De nuevo. Aquí hubo un Estado autoritario que hay que desmontarlo. Por lo tanto, hay que hacer una reforma constitucional de fondo para recuperar la democracia, las libertades, la independencia de las funciones del Estado, el pleno respeto a los derechos humanos que se violentaron y violaron en el régimen correísta con la persecución de ese régimen. En medio de tanta oferta, César Montúfar expuso su experiencia como acusador y prometió traer a los huidos. Vamos a recuperar el dinero que se han robado del pueblo ecuatoriano y vamos a extraditar a aquellas personas, aquellos prófugos de la justicia que se robaron el dinero del país, que se siguen burlando del Ecuador. En ese escenario, Jimena Peña contaba que el Consejo de Participación Ciudadana sí puede servir de algo. Lamentablemente se ha creído que el Consejo de Participación Ciudadana solamente tiene un rol fundamental en el momento de designar autoridades de control, cuando una de las funciones medulares es en efecto promover esa participación real de los ciudadanos en las diferentes instancias del Estado. El expresidente Lucio Gutiérrez y el paralelismo. Es indigno, inaceptable que Rafael Correa no venga a dar la cara al Ecuador como yo sí lo hice, estando el gobierno golpista en el poder y usted, Rafael Correa, era ministro de Economía de ese gobierno golpista. Y la oligarquía golpista sedienta de sangre que quería inventar, fragar documentos para justificar el golpe de Estado con algún acto de corrupción de Lucio Gutiérrez. Y aquí estoy, caminando por el Ecuador libre. Allí estuvo también Javier Hervas y un poquito de historia para darle contexto a lo que fue una mentira. Aquí nos quieren dar la misma película que hace 4 años con estas elecciones, cuando el candidato de Correa ofreció 325,000 viviendas a través de un formulario que pedía los datos de los ciudadanos y no han hecho ni siquiera 30,000 y con eventos de corrupción. Ahora, el candidato actual de Correa hace algo muy similar, pide los datos de los ciudadanos para que se inscriban y que les va a regalar $1,000. Esos $1,000 les da la opción de que los quieren en un solo desembolso o 5 desembolsos de $200. Pero por Dios, que no nos traten a los ecuatorianos como estúpidos, que nos den el respeto que todos los ecuatorianos nos merecemos. Contra eso estamos peleando, contra la demagogia, contra la corrupción. Así se terminó este primer ejercicio de debates presidenciales mandatorio por ley y del que nadie pudo rehuir. Quedó la sensación de que no se confrontaron las propuestas. Continuamos. Una organización internacional de narcotráfico estaría detrás de un frustrado envío de más de 1 tonelada de cocaína hacia Europa. El cargamento fue descubierto dentro de un contenedor en el puerto de Guayaquil. William Young sigue el tema.
Los narcos tenían todo listo, pero un perro les dañó el plan. Un can de la unidad antinarcóticos de la policía descubrió el alcaloide y puso la alerta en el puerto de Guayaquil. Al abrir el contenedor encontraron 20 sacos de yute con 1.300 bloques de cocaína. En total, más de 1 tonelada de droga escondida entre un cargamento de cacao que iba a ser exportado a Europa. La técnica que utilizaron en este caso son de gancho ciego. Al hacer la inspección, el personal de antinarcóticos se pudo percatar que en el contenedor estaban los sellos adulterados. El año anterior pudimos desarticular varias organizaciones que se dedicaban a esta técnica que se llama el gancho ciego. El jefe de investigaciones antidrogas, Mario Merino, confirmó que la carga con la droga iba a salir de Guayaquil hacia un puerto en Bélgica y luego en tren se iba a transportar hasta Estonia. Toda la operación estaría a cargo de una red internacional, sin embargo no descartan la participación de empleados del puerto. Justamente en la área de preembarque, en las diferentes áreas, nosotros estamos igual realizando las investigaciones respectivas. Es importante que en este momento ya levantaron información nuestros agentes. Nosotros continuamos con la investigación. En este año es el primer golpe en el puerto de aquí de Guayaquil. Hasta ahora no hay detenidos. Durante el 2020, en el país se decomisaron 130 toneladas de cocaína, la mayor incautación en la última década. El cuerpo de un hombre fue encontrado en el interior del Parque Metropolitano en el norte de la capital. Según la policía, se trataría de un ciudadano que había sido reportado como desaparecido. Carlos Luis Carrillo tiene el informe. La alerta la dieron los deportistas que recorrían el Parque Metropolitano en el norte de Quito. Hallaron el cuerpo de un hombre suspendido en un árbol. Según las primeras investigaciones de la policía, se trataría de una persona reportada el viernes como desaparecida. Se encontraba suspendida con un elemento constrictor, en este caso una cuerda. Se presume, de acuerdo a la escena, es un suicidio. Agentes de criminalística confirmaron que el cuerpo no registra signos de violencia y tenía pocas horas de fallecido. Se presume más o menos alrededor de unas 24 horas, un poco más. El fallecimiento. Familiares que acudieron al lugar confirmaron que se trata de un joven de 23 años. La última vez que lo vieron fue este viernes, cuando salió de su vivienda en Carcelén. Indican que al parecer padecía problemas de depresión. Esta persona, al salir de su domicilio, había dejado una carta al interior de su inmueble, en su velador, indicando a los familiares que él tomaba la decisión de salir de su hogar. El cadáver fue llevado al Departamento de Medicina Legal de la Policía, donde se le realizará la autopsia de rigor. Luego sería entregado a sus familiares para darle sepultura. Y agentes de tránsito de Quito lograron evitar durante el fin de semana que un joven se lance desde el puente sobre el río Chiche en el nororiente de la ciudad. Por varios minutos intentaron convencer al hombre de que desistiera de esta decisión. Personas que se encontraban en la zona también se acercaron para ayudarlo. Afortunadamente lograron sostenerlo y salvarlo. Este fin de semana en Ecuador se reportó el índice más alto de contagios confirmados desde que se inició la pandemia. A escala nacional se registró un incremento de más de 4.600 casos. Denise Molina con el informe. Entre viernes, sábado y domingo se registran 4.616 nuevos casos de COVID-19, según los balances oficiales del Ministerio de Salud. Entre viernes y sábado hubo un incremento de 3.942 casos. Se trata de resultados acumulados. En 24 horas ha sido el más alto en 11 meses de crisis sanitaria. Pichincha es la provincia con mayor número de infectados. Tenemos actualmente alrededor de 70 personas esperando una cama de UCI. Muchas de ellas no van a llegar a sobrevivir. Otras personas que ya están en UCI también fallecerán, de tal manera que eso a cualquier persona como ser humano debe conmovernos. La mañana de este lunes, en el ECU 911 de Pichincha, autoridades de la Secretaría de Salud señalan que el repunte de casos, sin duda, se debe al relajamiento de la ciudadanía. Proponen nuevas medidas de restricción para la capital. Poder reducir el horario de funcionamiento de los restaurantes, que puedan funcionar hasta las 6 de la tarde. Y la movilidad, que también se reduzca y que ya no se pueda circular desde las 20 horas. Pero hay que hacer un análisis porque estos ya son restricciones de derechos.
Durante la semana anterior, hasta este domingo, se realizaron solo en Pichincha 100 operativos de control, 18 clausuras de locales con fiestas clandestinas y la detención de sus propietarios. Solamente, mire, el fin de semana anterior tuvimos 63 fiestas, en esta semana tuvimos 111. Hay un crecimiento del 76%. Tenemos hasta el momento 688 concentraciones políticas, que esto nos da un total de 80.871 personas que han participado en estas concentraciones. Solo en Pichincha, en lo que va del mes, la mortalidad por COVID-19 se incrementó al 10.1%. Las provincias donde también el incremento de casos ha sido exponencial en estos últimos días es Guayas, Manabí y Azuay. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. Y en el escenario electoral, hoy les presentamos a la abogada Andrea Sánchez, quien se postula a la Asamblea y es la candidata más joven de la izquierda democrática. Entre sus propuestas plantea reforzar leyes contra la violencia familiar y en defensa de las mujeres y los niños, como nos informa William Young. Nos recibió en su despacho, una oficina en el centro de Guayaquil que comparte con otros abogados. Luego de ser funcionaria de la Judicatura, decidió dedicarse al libre ejercicio de su profesión como abogada. Andrea Sánchez Avellán tiene 30 años. Nos dijo que esta pandemia cambió sus prioridades. Por eso, cuando la contactaron desde la izquierda democrática, no dudó en aceptar la candidatura para asambleísta nacional. Yo sí creo en que el país necesita gente honesta, gente nueva, gente que no vea por sus propios intereses, gente que quiera pelear por un cambio, que quiera luchar por eso. Es su primera participación en política, sin embargo se siente capaz de enfrentar este desafío. Con tu juventud, ¿cuál es la preparación que tienes para ser asambleísta? Pues yo soy abogada, me he preparado, tengo una maestría de Derecho Procesal y tengo mi experiencia en el sector público como ayudante judicial en el área de la niñez y adolescencia en el Consejo de Legislatura. Estuve trabajando por 5 o 6 años. ¿Eso es suficiente para ser asambleísta? Yo lo considero que sí. ¿Cuál crees que debe ser la ley a aprobarse de forma urgente en la Asamblea? Yo pienso que deberíamos reformar inmediatamente el tema del Código Integral de la Violencia contra la Mujer. Tenemos que buscar leyes que realmente protejan a las mujeres. Tenemos que crear, qué sé yo, herramientas para que, por ejemplo, tener líneas telefónicas. A veces el 911 no basta, pero líneas telefónicas donde la mujer tenga psicólogo, donde pueda tener ayuda. ¿Cómo evitar que la nueva sea una asamblea de repartos, algo que tanto se ha cuestionado? Pienso que deberíamos haber más distribución en el tema de los partidos dentro de la asamblea y no de un solo lado. Para ser más equitativo, en realidad, deberíamos tener de varios partidos y haber una buena distribución. Eso es lo que yo creo que debería ser para evitar algún tema de corrupción. Los casos y abusos que conoció en su paso por los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia hacen que Andrea busque llegar a la asamblea para ayudar a ese sector de la sociedad. Ha sido gratificante acercarme a las personas, conocer la realidad de ellos, de lo que viven, me impulsa más para poder luchar y ser parte de eso, para representar a mi país, representarlos a ellos, representar a las personas más vulnerables. Su campaña es austera, la financia con sus ahorros, la ayuda de sus padres y algunos fondos del partido. Por ahora su objetivo es la asamblea en esta difícil carrera política. Así culminamos, amigos, de esta hora de noticias aquí en Televistazo. María Isabel. Sí, Gaby, volvemos a las 19 horas con lo más destacado de la jornada. Gracias y buenas tardes a todos.